Muy buenas tardes para todos. Escrito está. La meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree, como está en Romanos capítulo 10 verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia al Mesías de Israel con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una persona sedienta por la verdad, bienvenida, bienvenido al camino. ¿Cuál es el camino? La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de tiempo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está por fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías luego de resucitar se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Y ellos le contaron todo lo que había pasado días atrás, 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y él les dice que faltos de comprensión son ustedes y que lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. En el verso 27 de este Lucas 24 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y siguiendo por todos los libros de los profetas, profetas mayores, profetas menores, profetas del norte, profetas del sur, aún así también los escritos. Hoy continuaremos precisamente con el libro 53, que nos trae hasta la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Como versículo introductorio a la sesión del día de hoy, vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 3, que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, para que entremos en contexto y recordemos y lo unimos con la sesión anterior, recordemos un poquito que la primera carta a los tesalonicenses hablaba acerca del regreso inminente del Mesías, ¿cierto? Yeshua vendría pronto y está dicho y escrito que va a venir. Pero Pablo tuvo que escribirles una segunda carta para aclararles que a pesar de que el regreso era inminente, no se daría sin antes que se presentara la apostasía y el hombre de pecado, o como conocemos hoy en día, el anticristo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hace referencia con esto de la apostasía? Eh, los seguidores de Yeshua, después de que él muere y después de que resucita y los discípulos de él comienzan a expandir su mensaje de salvación, ¿cierto? A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él les dice que hagan. Vayan y busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es necesario, y está escrito, que esas ovejas perdidas de la casa de Israel, estos seguidores de Yeshua, se desconectaran de su raíz original. Eso es la apostasía. La apostasía es que los mismos seguidores de Yeshua empezarían a mezclar, primero empezarían a separarse de su raíz original, de las escrituras originales, de su raíz hebrea de la fe, y que empezaran a combinarse y a mezclarse con todas las filosofías, ideas, religiones que habían en la época. De hecho, como todos sabemos, ya podemos ver el futuro, ¿cierto? Esto lo estamos hablando como si estuviéramos en ese tiempo, o sea, llevando nuestra mente un poco a ese tiempo, pero nosotros actualmente ya conocemos lo que sucedió después de la muerte de Yeshua. Se creó una nueva religión, ¿cierto? Fue creada una nueva religión. Eso es precisamente la apostasía, ese tipo de religiones que se fueron creando a partir de lo que los discípulos iban enseñando. Entonces se crea una nueva religión en el siglo IV, o sea, 400 años después de que Yeshua sube a los cielos. Y todas las religiones que se basaron finalmente en esta religión que se creó en el siglo IV. Entonces la apostasía ya lleva alrededor de unos 2000 años en donde se han mezclado filosofías, en donde se han mezclado pensamiento grecorromano,
en donde se han mezclado costumbres y incluso rituales idolátricos o paganos de culturas como la egipcia, de culturas como la babilónica, de culturas como la griega, culturas romanas, culturas de los asirios, cultura de los medopersas, o sea, prácticamente todos los imperios de la época que fueron finalmente dominados por Grecia y por Roma, pero que eh, tendrían fuerte influencia precisamente en esta religión que se crea en el siglo cuarto y que traería la apostasía. Entonces ya estaba Pablo, o precisamente esta carta, va a ser esa aclaración de que primero se iba a presentar esto, después se iba a manifestar este hombre inicuo que dice acá, este hombre de pecado, el hijo de perdición, y posteriormente llegaría o regresaría el Mesías. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de la carta. Vamos a ir viéndolo y vamos a ir descomponiéndolo ahorita en algunas secciones para que ustedes lo puedan ver, así como Pablo se los escribió a esta comunidad en Tesalónica. Entonces, como es de costumbre, el nombre original, Pros Thessalonicenses Beta, o segunda, o a los tesalonicenses, dos, o a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses. ¿Listo? Ya dijimos quién la escribió, Pablo. Se cree que esta carta fue escrita alrededor del año 52 después de Cristo. Recordemos que Primera de Tesalonicenses se cree que fue escrita alrededor del año 51. Segunda de Tesalonicenses se cree que fue escrita cerquitica, o sea, más o menos en el año 52 después de Cristo, pero por consenso general, y ya hemos dicho el por qué, se cree que todas las cartas y todos los evangelios fueron escritos años antes del año 70 después de Cristo, ya que en el año 70 fue la destrucción del segundo templo. Y pues, obviamente, sería motivo de aseveración por parte de todos los discípulos, poderles escribir a todas las comunidades y poder haber escrito en sus evangelios de que se cumplieron no solamente en la resurrección de Yeshua, sino también las profecías que él dio, como por ejemplo la destrucción del templo. Pero como no fue así, entonces por eso es que se cree por consenso general de que todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento, a excepción de la última carta, la carta de la Revelación, escrita por Juan o Apocalipsis, todo eso fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Eh, ¿Dónde fue escrita? También se cree que fue escrita en Corinto, en la época en la que Pablo estuvo viviendo en la comunidad de Corinto, y pues ya sabemos que fue dirigida precisamente a Tesalónica, esta ciudad que estuvimos hablando precisamente en la sesión anterior, que era una ciudad demasiado cosmopolita, era un puerto al estaba ubicada como al norte, en medio de muchas islas, en medio de muchos otros puertos importantes, pero era la ciudad más al norte dentro de toda esta gran península al sur de Grecia, y hacía que esta fuera una ciudad de paso obligatorio para todos los que necesitaban cruzar desde esta parte del mundo hacia la parte norte, bueno, todo lo que hoy en día es Turquía y adicionalmente más para allá. Entonces, claro, era un paso obligado para muchas personas en donde se empezaron a mezclar filosofías, empezaron a mezclarse pensamientos, empezaron a mezclarse religiones, empezaron a mezclarse costumbres, y precisamente en la primera y ahora en la segunda carta de Pablo, él necesita aclararle ciertas cosas para poder darle orden a esta comunidad de creyentes que estaban empezando a crecer. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a estudiar? De la misma manera como la carta fue dividida en tres secciones. Pues cada sección va a ser un capítulo. Capítulo uno o sección uno, vamos a hablar acerca del día del juicio o de la ira. En el capítulo 2 o sección 2, la apostasía y el anticristo. Y en el capítulo 3 o sección 3, fe en la práctica antes del retorno de Yeshua. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la sección número uno, capítulo uno, el día del juicio o de la ira. En la carta anterior, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 verso 9, Pablo les escribe: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Entendamos primero qué es la ira de Dios, qué es el juicio divino. Se le conoce como la ira o el día de la ira o el día del juicio al día que Dios va a venir a arreglar precisamente todas las injusticias, o sea, va a arreglar todo lo que está chueco, a traer la verdadera justicia. Diferente a lo que en el mundo cristiano se suele enseñar, es importante que tengamos una cosa en cuenta y es que este día de la ira, pues a nosotros no nos debe causar ningún temor. Desde que tú y yo ya hayamos pasado por Yom Kippur, por un día de la expiación, por un día del arrepentimiento, desde que tú y yo ya hayamos regresado, desde que tú y yo ya tengamos temor al Señor. Si tú y yo ya regresamos a los pies del Padre, si tú y yo ya entendimos que tenemos que hacer teshuvá de todo corazón, si tú y yo ya entendimos que tenemos que regresar a los mandamientos del Señor, a sus pies, ya no tenemos que tener temor de este día. Temor y susto, pánico y horror deben tener los que no han recibido el don del arrepentimiento. Eso sí deben de tener pánico al día de la ira. Pero si tú y yo ya recibimos el don del arrepentimiento, ya nos pusimos a cuenta y ahora tenemos temor de llegar a transgredir cualquier mandamiento de la instrucción del Señor, no tenemos que tener temor al día de la ira, porque para nosotros, contra nosotros no se va a desatar su ira. Para eso ya está la sangre del Cordero. ¿Ven? Ahora sí, entrando entonces con este preámbulo acerca del día de la ira, vamos a iniciar con Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso del 6 al 10, que dice así: Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendamos un poquito acerca de lo que nos está inicialmente diciendo aquí Pablo. Aquí está diciendo, el Señor va a venir a pagarle con tribulación a los que los atribularon. Va a venir a pagarle a ellos, a los que los persiguieron, los atribularon, los molestaron, les colocaron prisión. Les va a venir a pagar a ellos como les pagaron, o sea, como ellos los trataron a ustedes. El Señor Yeshua, nuestro Mesías, va a regresar ¿cuándo? Dice que al sonar trompeta. ¿Eso qué es? Yom Teruah, o el día de las trompetas. Entonces, cuando el Señor regrese en el día de las trompetas, a partir de ahí van a comenzar una cuenta de 10 días. O sea, suena trompeta y vienen 10 días. 10 días de plazo máximo para arrepentimiento, donde va a estar el Señor, no solamente llamando al arrepentimiento, sino que van a estar pasando muchas cosas de las que ya están escritas que van a suceder, ¿cierto? Entonces, el Señor regresa en el día de Yom Teruah y va a dar como plazo máximo estos 10 días de arrepentimiento hasta el día de la ira. Ahora, ¿qué pasará en estos 10 días? Pues todo lo que está escrito, los cataclismos, las pestes, el hambre, la guerra en Armagedón, las plagas sobre la tierra, todo lo que está incluso en el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan, para los que no lo recordamos, por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Dice que se reunirán los reyes y eh, se van a reunir todas las naciones y los reyes en contra del Señor, todas las naciones enteras en contra de Dios y de su ungido. Y dice que el Señor actuará en su furor y que se reirá, porque es que no importa la cantidad de los que se van a juntar contra el Señor, no importa. No importa si estén liderados por el anticristo, no importa que se junten todas las naciones, todas, absolutamente todas. Tiene que pasar, todas las naciones se tienen que unir. Israel no va a tener aliados. Todas las naciones se van a unir en contra del Señor, en contra de su ungido, pero adivinen qué, eso hace parte del plan del Señor. O sea, Él ya lo tiene todo bajo control. Entonces, es ahí donde Él les va a pagar a todos los que persiguieron a su pueblo. A todos los que se junten contra el Señor y contra su ungido, el Señor les va a dar su pago.
¿Y con su pueblo qué va a hacer? Su pueblo va a entrar en reposo, en Sukkot. ¿Ven? Las festividades son fiel imagen de lo que sucedió y de lo que va a suceder. Por eso es importante conocerlas y cada año ponerlas en práctica. Entonces, después del día de la ira, después de todos estos cataclismos, después del tiempo de arrepentimiento, que venga el día de la ira, ahí sí, sus escogidos, vamos a llevar o a vivir precisamente ese reposo junto a Él. ¿Listo? Entonces, nuevamente acá. Repito, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahí está el Sukkot, las cabañas, los tabernáculos. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice, para ser admirado. O sea, cuando veamos todo el final de la película, cuando veamos su magnificencia, cuando veamos su gloria, cuando ni siquiera nuestra mente sea capaz, piensen una cosa, piensen lo más maravilloso que ustedes hayan visto en su vida. No se compara en absoluto con la manifestación de su gloria, con la manifestación final de su plan perfecto. Cuando lo veamos, vamos a decir, no, es que lo que yo imaginaba no era nada. O sea, esto es, wow, toda rodilla se doblará, absolutamente toda, porque es increíble toda la película que solo al Señor se le pudo haber ocurrido. Entonces, eso es lo que sucede precisamente, y ese es el día del juicio, ese es el día de la ira, ese es el día que nosotros ya no tememos, precisamente porque va a ser incluso el día en el que por fin vamos a entrar a su reposo, vamos a pasar precisamente a su reposo. Entonces, en la sección número 2, el capítulo 2, la apostasía y el anticristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que lo vamos a leer completo, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se asusten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y es que ya por ahí andaban algunas cartas piratas, como si fueran de Pablo, anunciando precisamente que el regreso era ya, lo han dicho, con día. Entonces, muchos por estar ganando seguidores, muchos por estar generando tráfico en sus redes sociales de la época, no, incluso hoy en día por estar generando tráfico en sus redes sociales, empiezan a decir, no, es que ya va a venir, solo por llamar la atención, no, es que el Señor ya llega, ya viene, ya me lo reveló. Esta semana me reveló que, mejor dicho, antes de que se termine el Mundial, ahorita que estamos en el 2026, en mitad de año, ¿no? Antes de que se termine el Mundial va a llegar el Señor, o sea, personas que por ganar seguidores, por ganar tráfico, por llamar la atención, empiezan a decir cosas que no solamente no están escritas, sino que son falsas. O sea, no es cumplimiento de nada y lo hacen con el único objetivo de poder llamar la atención. Pero precisamente ahora Pablo, ¿qué les dice a esas personas? No a las personas que están generando esto, sino a los creyentes, a los que estamos estudiando, a los que estamos eh, em, siguiendo los pasos del Mesías. ¿Qué nos dice ahora Pablo? Nadie os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a descomponerlo en partecitas, ¿no?
Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin antes manifestarse precisamente esta apostasía. Como les decía inicialmente, a la doctrina original de los discípulos, a la fe hebrea, a la raíz hebrea de la fe, ya se le estaban mezclando filosofías griegas, filosofías romanas. Ya se le estaba agregando pensamiento rabínico, farisaico. Entonces, recordemos, la apostasía es alejarse de las escrituras originales, de la palabra de Dios, la original. Muchos pensaron, precisamente incluso ya, como les decía, nosotros ya conocemos la historia, ¿cierto? Nosotros podemos ir a un libro de historia cualquiera y podemos ver cuándo comenzó la religión católica, cuándo comenzó el movimiento cristiano evangélico, de retorno a las escrituras originales, del inicio del retorno, cuándo comenzó en el siglo XIV, XV más o menos en Europa. ¿Cuándo comenzó la religión católica? En el siglo IV, casi V, todavía estaban iniciando con las primeras dogmas de la fe, del catolicismo. Entonces, muchos pensaron que cuando se creó el catolicismo, por ejemplo, cuando surgió el papado en el siglo III aproximadamente, la apostasía que trajo este emperador Constantino y todo lo que vino de ahí en adelante, entonces los papas diciendo que es que son el sucesor de Pedro, ¿cierto? Y todas esas cosas, pues muchos pensaron que ya esta era la manifestación del anticristo. Muchos que conocían ya esta carta de los tesalonicenses pensaban que ese ya era el final. Pues ya prácticamente esa era la apostasía que estábamos esperando. Ya ahora el Papa dice que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. O sea, eso ya es hacerse pasar por Dios. Pues claro, ellos dijeron, ya llegó la apostasía, aparte ya se manifestó el anticristo. Muchos pensaron que ese era ya el momento de que se manifestara precisamente Yeshua y volviera. Pero, 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 extensa paciencia ha tenido el Señor, paciencia de sobra ha tenido Dios para con todo su pueblo. Porque a pesar de que sí, ahí fue donde comenzó la apostasía, ahí fue donde empezó a distorsionarse el mensaje de Yeshua, aún no se ha manifestado el hombre de pecado. Recordemos ahora, bíblicamente hablando, ¿qué es el pecado? Pecado es transgredir la Torá. Primera de Juan, capítulo 3 verso 4. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. Todo aquel que transgrede la ley ha pecado. Entonces, la apostasía y el pecado pues van de la mano. Y cada vez está más cerca precisamente esto. Aquí dice incluso que cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es, esto es un entrenamiento que eventualmente sucede. Cada vez está más cerca esto, o sea, cada vez hay más roces. Pasa cerquitica esta parte de la profecía, esta parte de lo que Pablo nos está diciendo acá. Cada vez sucede más a menudo y de manera un poquito cada vez menos sutil, más directa. Resulta que, por ejemplo, el Papa tiene ciertos momentos en los que visita Jerusalén. Entonces, cada visita del Papa a Jerusalén es el rozar de esta parte de la profecía. ¿Por qué? Porque generalmente la visita del Papa a Jerusalén se da en muchas ocasiones. Por ejemplo, han visitado lugares como lo que se conoce como el aposento alto. Muchos de ustedes están familiarizados con el término, el aposento alto. El aposento alto es un lugarcito pequeño en donde se cree que en Pentecostés fue donde recibieron los apóstoles el Espíritu del Señor y empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿cierto? Eso es lo que se cree en ese lugar. En realidad no fue ahí, o por lo menos no es mi opinión que haya sido ahí. Es imposible que en ese lugar hayan habido alrededor de 3.000 personas. Entonces, es imposible que hubiera sido en ese espacio tan pequeño. A lo mucho cabrían los primeros ciento y punta que habían inicialmente, pero pues los 3.000 que fueron convertidos ese día es demasiado imposible que haya sucedido ahí, pero la tradición suele decir que el aposento alto es este. Y qué casualidad
entre comillas, que el aposento alto quede justo encima de la tumba del rey David. Entonces, imagínense a este hombre que va al aposento alto, que se para sobre la tumba del rey David, que recibe adoración de todas las naciones como si fuera Dios, ¿cierto? Diciendo yo soy el vicario, el representante, o sea, básicamente él es el resucitado de Cristo, Cristo está en él, para que entiendan la palabra vicario. Él es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, es como, adórenme a mí. Entonces, esto ya pasa así, ¡fua! Rozando con el cumplimiento precisamente de estas escrituras. Ahora, imagínense ustedes qué piensa un judío cuando un romano dice, yo soy el sucesor de David, yo estoy por encima de la tumba de David. Eso se forman señores tropeles en este lugar, allá en el aposento alto, que, bueno, que ni les cuento. Ustedes pueden incluso ver videos en YouTube en donde literalmente se forman guerras campales entre los judíos y los católicos que están yendo a adorar a este hombre, autoproclamándose el descendiente de David en la tierra, sobre la misma tumba del rey David. Entonces imagínense lo que significa eso para un judío. Ahora, lo único que hace falta para que se manifieste el hombre de la maldad, el inicuo, pues es precisamente que cumpla el resto de la profecía, que hable ya en contra, que hable abiertamente en contra de Dios, que diga, no, yo traigo la paz, yo soy Dios, yo soy el que les va a traer la solución a todos sus problemas. Adórenme a mí. A mucha gente, y tristemente también está escrito, ahí sí tristemente está escrito, que mucha gente esto le va a sonar. Dice que aún los escogidos van a caer en sus mentiras. Un hombre que nos va a unir a todos, un hombre que va a traer la paz, un hombre que es la solución a todos los problemas. Por eso es que muchos van a ser engañados. ¿Ven? Por eso es que no debemos entregarle nuestra completa y única esperanza a nadie, porque solamente el único que murió por nosotros, que nos salva, el único que es capaz de literal, dejar las 99 por nosotros, pues es el Mesías, nadie más, ¿cierto? Y ya lo hizo por cada uno de nosotros. Nadie más nos puede salvar, nadie más nos puede solucionar, nadie más va a traer la paz. Está escrito que Él es el único que lo puede hacer y solamente hasta el final. Pero tienen que pasar todas estas cosas antes de que eso suceda. Continúa diciendo, perdón, ok. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ay, perdón. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, varias cosas para decir acá, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso del misterio de la iniquidad? Cuando ustedes vean a una persona que dice creer en Dios, a un creyente, diciendo que ya no hay que cumplir los mandamientos de la Torá, que ya no hay que cumplir las ordenanzas del Señor, esa persona está siendo dominada por el misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Pecado. ¿Y qué es pecado otra vez? Primera de Juan 3:4, incumplir la Torá. Entonces, este misterio de la iniquidad de la que está hablando aquí Pablo es precisamente esa falsa creencia de que gracias a la salvación de Yeshua ya puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana. Es como un mensaje de libertinaje. Recordemos la diferencia entre libertinaje y libertad. Libertad es aquella que te da el Señor a ti para poder elegir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? O sea, Él te coloca dos caminos. Este es el camino bueno, este es el camino malo, tú puedes elegir. Eso es libertad. Pero libertinaje es escoger el camino malo y darle rienda suelta a lo que uno quiera, ¿cierto? Pero estando en el camino malo. Ese es el problema. Entonces,
Aquí nos está diciendo Pablo, el misterio de la iniquidad ya está, ¿cierto? Ya está puesto en acción, el misterio de la iniquidad, ya se activó esa creencia de que ya ahora podemos hacer lo que se nos dé la gana, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Esta carta es chévere porque uno puede ir casi que versículo por versículo analizando todo lo que Pablo está diciendo acá. Y recordemos siempre, siempre, siempre es buenísimo cuando ustedes de pronto están leyendo cartas de Pablo y no entiendan, el mismo apóstol Pedro, el mismo discípulo de Yeshua, el que estaba con él casi que siendo testigo de primera mano de todos los milagros del Señor, a quien se le reveló el Señor no por carne ni por sangre, sino por el mismo Espíritu del Señor que se lo reveló de que él era el Hijo de Dios. A ese mismo Pedro escribió que las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, si en algún momento estemos leyendo alguna carta de Pablo, no entendemos, no es motivo de preocupación, mas sí es motivo de hambre por la palabra del Señor. O sea, tenemos que estudiar más, tenemos que leer la carta completa, tenemos que entender el contexto, tenemos que saber a quién se lo está escribiendo, tenemos que saber por qué se lo está escribiendo, tenemos que recordar qué era, en qué estaba pensando Pablo, a quién se la estaba dirigiendo, qué es para Pablo la verdad, qué es para Pablo la palabra del Señor, y ya de esa manera empezamos a clarificar, con contexto podemos abrir cualquier otra puerta que esté cerrada, ¿cierto? Podemos entender. A través de la palabra del Señor vamos a poder recibir las cartas de Pablo y las palabras de Pablo de una manera mucho más entendible, masticable, digerible. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que lo detiene? Entonces, los cristianos, que son, que en su mayoría, lastimosamente, están alejados de los mandamientos del Señor, están alejados de la Torah, el cristianismo suele decir que el que lo detiene es la acción del Espíritu Santo en el mundo. O sea, el Espíritu Santo está ejerciendo una influencia en el mundo, pero que cuando sea quitado, ahí se va a manifestar el anticristo. Pero esto es una contradicción, porque las escrituras dicen, ¿a dónde huiré de tu espíritu? O sea, no podemos huir de su espíritu en ningún momento ni en ninguna parte. El espíritu del Señor, si el espíritu del Señor fuese quitado, piensen ustedes en esto, si el espíritu, si la manifestación en este mundo del Señor fuera quitada, prácticamente todos los átomos se separarían. Piensen ustedes en eso. O sea, si el espíritu del Señor fuese quitado del mundo, todo explotaría, todo quedaría sin forma, desaparecería absolutamente todo, porque es precisamente el Espíritu del Señor lo que hace que todo exista. Él es la base de todo. Entonces, pues, el universo entero desaparecería si fuera quitado. Entonces, esto no es posible. ¿Cierto? Esto de que es que la manifiesta, que es que la acción del Espíritu del Señor es la que lo detiene. No, bíblicamente no es posible. Otros dicen que el Espíritu Santo, que es la acción del Espíritu en la iglesia, la que está deteniendo precisamente al hombre inicuo, a la manifestación del anticristo. Entonces ese es el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces que cuando la iglesia sea tomada en el rapto, entonces ahí se manifiesta el anticristo. Pero una vez más, esto no es bíblico. Entonces, en vez de desconocer las escrituras, en vez de separar las escrituras, en vez de en vez de que nuestra mente separe la Biblia con una hojita que ni siquiera es bíblica, una hojita que está atravesada en toda la mitad, que no la puso Jesús, no la puso Pablo, no la puso ninguno de sus discípulos, la pusieron fue siglos después, esa hojita que dice Nuevo Testamento, esa hojita deberían arrancarla. La Biblia es una sola de lava lava. Entonces, esa hojita que dice Nuevo Testamento, si nosotros dejamos de pensar en antes y en después de Cristo y empezamos a ver que la Biblia tiene más de 60.000 referencias cruzadas, o sea, que de la etapa uno o de la etapa inicial a la etapa final, toda la Biblia se conecta a través de múltiples referencias. Entonces, si dejamos de desconectar las escrituras
y empezamos más bien a conectarlas y sabemos que Dios no cambia. Además, sabemos que por lo que está escrito, Dios no hace absolutamente nada sin habérselo revelado a sus profetas. Entonces, en vez de concluir e inventar cosas, pues ¿qué tal si vamos a la profecía y ver qué dice acerca de esto? Encontremos alguna profecía que hable acerca de esto. Por ejemplo, la profecía de Daniel. La profecía de Daniel que habla precisamente de los momentos finales de la humanidad. A Daniel se le fueron revelados este tipo de cosas. Por ejemplo, en el capítulo 12, que hoy lo leímos a mediodía, en, en el tiempo en el que leemos la Biblia todos en comunidad, que de hecho están invitados y si alguno de ustedes quiere participar y no ha participado, pueden participar precisamente en la lectura de la escritura en comunidad. Lo hacemos también aquí en el canal de YouTube. Entonces, Daniel capítulo 12, verso del 1 al 4 dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un arcángel, ni que un ángel, un arcángel muy importante dentro del Tanaj. Por muchas partes se menciona a este hombre Miguel, a este ángel Miguel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, un arcángel muy importante, el gran príncipe se llama, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, Miguel es como el jefe de seguridad de Israel. Piensen ustedes de esta manera. O sea, Miguel, la misión de Miguel, el arcángel Miguel, está encargado de cuidar a Israel. Y recuerden, no estamos hablando de el pedacito de tierra que se llama Israel hoy en día. No estamos hablando de una nación, políticamente hablando. Estamos hablando de todo aquel que quiere ser gobernado por el Señor. Esa es la definición académica de Israel. Para los que no han hecho el curso básico, esa es la definición académica de Israel, el que quiere ser gobernado por Dios o el gobernado por Dios. Entonces, este ángel Miguel es el encargado, es el jefe de seguridad de todos aquellos que quieren ser gobernados por el Señor. Dice, y será tiempo de angustia cuando sea levantado, cuando sea quitado. O sea, llegará el momento en el que el Señor le va a decir, Miguel, ya no más, ven acá. Pues cuando sea tomado Miguel, dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un saludo, generalmente en la festividad de la expiación, o en la festividad del ayuno, o en la festividad de Yom Kippur, Hatimato va. Hatimato va más que un saludo, es un deseo. Es como que seas escrito en el libro, que tu nombre sea escrito en el libro. Es un saludo normalmente en Yom Kippur y es precisamente basado en esto, porque dice que aquí su pueblo será libertado, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿entendidos en qué? En la palabra del Señor dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, tus palabras no las van a entender hasta que venga este tiempo del fin. Tus palabras van a ser selladas, tus palabras no van a ser entendidas hasta el fin. Y dice, muchos correrán. ¿Cuál va a ser el fin? ¿Cuál va a ser el fin? Ahí lo dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta es la clave. Las palabras de Daniel van a estar selladas hasta que la ciencia aumente. A mí me gusta mucho un ejemplo. Pensemos en la época de Daniel. Este ejemplo es brutal. Piensen ustedes en la época de Daniel. Estamos hablando alrededor del año 600, más o menos 600 antes de Cristo. O sea, casi 25 siglos antes, o sea, casi 2500, 2600 años antes. ¿Cómo se transportaban por grandes distancias las personas de esa época? ¿Cuál era el medio de transporte principal de las personas en el tiempo de Daniel? Ejemplo, caballos, por ejemplo, carruajes. Entonces cogían un carruaje, se lo amarraban a un caballo y arrancaban muchas distancias, ¿cierto? Ok.
Eso estamos hablando de hace 2600 años. Si nos vamos más adelante a la época de Jesús, o sea, hace más o menos unos 2000 años, o sea, 600 años después, ¿cuál era el medio de transporte principal para recorrer grandes distancias? Casi que otra vez, podemos pensar en un caballo jalando un carrito, ¿cierto? O sea, pasaron 600 años y sigue siendo un caballo jalando un carro. Ok, vámonos más adelante, a unos 1000 años después, alrededor del año 1000 después de Cristo, o sea, hace 1000 años. Hace 1000 años, ¿cuál era uno de los medios de transporte principales para abarcar grandes distancias que tenía la humanidad? Otra vez, tranquilamente podemos pensar en un carro jalado por caballos. Han pasado 1600 años y sigue el carro jalado por caballos. ¿Qué tal si nos vamos alrededor del año 1800 más o menos? Digamos que 1800, 1800, 1900, pues casi que 1900. En el 1900 todavía uno de los medios de transporte principales era el caballo jalando un carruaje. O sea, es increíble que han pasado, desde que empezamos esta cuenta, han pasado casi 2400 años, 2000 años casi, bueno, más de 2000 años, muchos más de 2000 años, y sigue siendo el caballo el medio de transporte principal, un carruaje jalado por caballo. Pero ¿qué pasa a partir del año 1900 más o menos? Vienen épocas como la Revolución Industrial, vienen épocas en donde la ciencia comienza a aumentar, vienen épocas en las que se comienzan a crear dispositivos, maquinaria, y se empiezan a industrializar ciertos procesos y el hombre comienza a cambiar este carruaje jalado por un caballo por un carruaje con muchos caballos de fuerza. Entonces ya vienen los carros, por ejemplo, ya vienen. Sí, ya vienen los carros, entonces empezamos a ver la aparición del carro, de los primeros coches, ya no se necesitan animales, ya después de eso, menos o décadas después, ya se industrializó más, ya vienen los carros, por ejemplo, los primeros de Ford, que eran ya carros un poco más fáciles de transportar, eran carros un poco más asequibles para las personas. Posteriormente vienen, incluso nuevamente, décadas después o alrededor de esas épocas, de los inicios de 1900 y finales de 1800, el hombre comienza a volar. Entonces vemos cómo a principios de 1900, finales de 1800, el hombre por primera vez vuela con los hermanos Wright y con Santos Dumont en Brasil. Y décadas después ya están haciendo viajes, por ejemplo, como los de Amelia Earhart, que cruzó el Pacífico y le dio casi que la vuelta al mundo en un avión. Y ya después, décadas después, ya tenemos cientos de personas en el aire, volando de un continente a otro sobre el mar. Y unos cuantos añitos después, tenemos el Concorde que ya volaba a velocidades por encima de la velocidad del sonido. Entonces, en menos de décadas, en menos de muy poco tiempo, en años muy cortos, ahora ya vemos los drones, ¿no? Entonces ya vemos carros que parecen drones, entonces ya vemos que empezaron a utilizar, ya a poner en práctica casi que vehículos voladores. Y quién sabe de aquí al otro año qué vaya a haber, porque ya la ciencia ha aumentado de una manera tan exponencialmente rápida que ya no se necesita ver. Durante más de casi 3000 años, el hombre se transportó siempre igual, pero de hace un siglo. Piensen ustedes un año atrás, perdona, 100 años atrás. 100 años atrás, para acá, el planeta entero, no, el universo no. El planeta entero ha cambiado y ha revolucionado de manera exponencial. O sea, la ciencia aumentó. Esa es la clave de estas palabras que se le fueron dadas a Daniel. Sus palabras, su profecía, su revelación, lo que él estaba escribiendo, iba a ser sellado hasta que la ciencia se aumentara. Y dígame si hoy en día no, incluso compartía en el curso básico esta semana que, que más o menos hace unas 2 décadas atrás, unos 20 años atrás, cuando una persona se graduaba de una universidad, se decía, había un dicho popular que decía que cuando una persona se graduaba,
lo que había estudiado durante su carrera ya estaba obsoleto, porque la obsolencia llegaba alrededor de los 3, 4 años. O sea, lo que yo aprendía dentro de 3 o 4 años yo iba a estar obsoleto. Entonces, una persona que hacía una carrera profesional de 5 años, pues básicamente había aprendido lo que hace 3 o 4 años atrás era el top, pero ya había vencido. Dicen, y he escuchado, que gracias a la inteligencia artificial, esta cuenta ya va casi que en horas. O sea, lo que tú aprendes ya, dentro de unas horas va a ser obsoleto. Eso es demasiado. Eso es casi que ilógico. O sea, es difícil de entender algo de este tipo. Entonces, la ciencia ha aumentado demasiado. Y esa es la que nos da la clave de lo que está escrito en Daniel capítulo 12, que esas palabras y esas visiones que él estaba teniendo no iban a ser entendidas sino hasta esta época. Y es precisamente ese ángel lo que está diciendo acá, que es lo que está sosteniendo, que es lo que está limitando, que es lo que está deteniendo la manifestación de este hombre inicuo. Ahora sí, continuamos leyendo precisamente el segundo capítulo de Tesalonicenses. Y entonces, y entonces dice, o sea, después de todo esto, se manifestará aquel inicuo o anomo, o sea, el que está en contra de la ley. Se manifestará este que está en contra de la ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso lo hemos dicho, y engañará aún a los escogidos. En el Apocalipsis dice que el inicuo tiene una imagen y que esa imagen hablará. Imagínense ustedes a las personas que estaban leyendo la carta del Apocalipsis, hecho calientica, como el pan recién salida, ahí cuando la escribió Juan, ahí los primeros que leyeron la carta de la revelación de Juan, bueno, él la escribió en Patmos, allá en la isla, en la cárcel. Imagínense los que estaban leyendo esto y diciendo que es que la imagen va a hablar. Para ellos, ¿qué era una imagen en esa época? Un ídolo. ¿Qué era un ídolo para, para las personas que estaban leyendo una carta del primer siglo, primer, segundo siglo? Un ídolo era una estatua de yeso, de madera, de piedra, de lo que fuera. Una estatua, o sea, ahí quieta, un pedazo de madera, un palo quieto y la gente lo adoraba. Eso era un ídolo, una imagen. Entonces, claro, pensar que una imagen iba a hablar, eso sería muy raro. Para una persona que estaba leyendo esto, tuvo que haber sido demasiado raro. Pero ahora les pregunto una cosa, ¿quién no ha visto jamás? ¿Quién de los que están aquí y me están escuchando no ha visto jamás a una imagen hablando? ¿Qué es un video? Un video no es una cantidad de imágenes que hablan. En todas partes hay videos. Estamos en la era, y lo curioso es que estamos en la era del mayor acceso a la información en la historia de la humanidad, pero también a la desinformación. Ahorita que el ambiente está un poco tenso en mi país, porque ya el día de mañana, 21 de junio, serán las elecciones. Eso hay información y desinformación por doquier. Unos informan, otros desinforman, otros desmienten, otros mienten, otros... Y eso está supremamente dividido por todo lado. En la época de mayor información en la historia de la humanidad, también en la época de la mayor desinformación en la historia de la humanidad. Entonces, dice acá, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Yeshua dijo, descubre la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, ¿qué era para Jesucristo? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué era para Yeshua la verdad? Salmo 119 dice, purifícame con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, para Yeshua, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Bereshit, siempre pienso en Bereshit bara Elohim, no, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, los 5 primeros libros de la Torá, esa es la verdad. Purifícame con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando Yeshua dice, descubre la verdad y la verdad te hará libre, es esta verdad la que está hecha para hacernos a nosotros salvos. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, y subraya esto en su Biblia si lo tiene por ahí, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Qué es el principio? Bereshit. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, perdón, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú, que ya eres escogido, tú que has sido santificado por el Espíritu, o sea, apartado, tú ya no estás en el combo. Tú fuiste escogido antes de la formación de la tierra y tú ya eres apartado. O sea, tú ya estás por fuera de los normales o de los de perdición. Tú has sido sacado fuera, tú has sido santificado, tú has sido apartado para un propósito específico. Tú ya no te puedes volver a mezclar con las enseñanzas y las doctrinas del mundo. Ya no puedes. Tú has sido escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la emuná, la fidelidad en la verdad. Otra vez, tu palabra es la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, el anuncio de los discípulos, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Yeshua Mesías, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No va a ser tan sorpresiva para ti la venida de Cristo, no debe serlo. No debe serlo cuando tú ya sabes lo que va a suceder y cuándo va a suceder. Cuando, cuando ya no tengamos tanta libertad de expresión, cada vez está más limitada la libertad de expresión. Por ahí alguna vez hace poco, vi que está tan coartada la libertad de expresión para los que queremos hablar de la verdad, que vi que habían promesas de crear iglesias satánicas en Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, yo vivo aquí en Colombia. Y había alguien que estaba dispuesto y que está, de hecho, en este momento dispuesto a crear iglesias satánicas con el único objetivo precisamente de crear desinformación, de poder dividir, de poder hacer perder aún a los que ya, aún a los escogidos, como dice el Apocalipsis. Entonces, para nosotros que estamos en la verdad, que estamos entendiendo, que conocemos su verdad, pues ya no va a ser sorpresiva su llegada, ¿cierto? Pero tenemos que estar atentos porque cuando ya no tengamos la libertad de expresión que tenemos hoy en día, cuando ya este canal de YouTube pues, esté cerrado, ya lo hayan cerrado porque enseña la verdad, cuando ya no tengamos acceso ni a Biblias, piensen ustedes cuando ya no tengamos acceso a una Biblia, ¿cuánta Biblia tenemos en nuestra memoria actualmente? Otra vez, la invitación, memoricemos salmos, memoricemos letras rojas, memoricemos las profecías, memoricemos todo este tipo de cosas que nos va a dar a nosotros esperanza. Recordemos que ya hablamos de la esperanza en la sesión anterior. Nos va a dar esperanza. ¿Listo? Ahora sí, vamos a la sección número 3. Capítulo 3: fe en la práctica antes del retorno de Yeshua. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Algunos creyentes jóvenes en Tesalónica, ante la idea de el inminente regreso de Yeshua, o sea, para ellos Yeshua venía ya, muchos abandonaron sus trabajos, muchos abandonaron sus proyectos de desarrollo para estar ahí en la comunidad. No, es que estamos atentos y listos y pendientes y, mejor dicho, raudos porque el Señor va a llegar ya. No trabajaban, ahora les daba por querer ser sostenidos por la misma comunidad.
Entonces, Pablo, recordemos, Pablo estaba a favor de ayudar a los necesitados. Incluso él mismo promovió colectas para ayudar a los pobres, por ejemplo, en Jerusalén y en varias comunidades, pero se oponía rotundamente a la pereza de los que sí podían trabajar. Porque una cosa es que una persona no tenga la capacidad de trabajar por ciertas motivaciones, por enfermedades, por discapacidades, por X o Y motivos, no tenga la capacidad de trabajar. Pero los que sí podían trabajar, porque tenían que vivir a costillas de la comunidad. Entonces, esta sección 3 precisamente habla de eso, de la fe en la práctica antes del retorno de Yeshua. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 3 verso del 6 al 15 dice así. Pero, o sea, ya les habló de que Yeshua viene. Ya les habló de que va a ocurrir ese tiempo de apostasía. Ya les habló de que se va a manifestar el inicuo. Y ya les habló de que justo después de eso es cuando viene el Mesías Yeshua. Pero, ahora les va a decir esto. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Mesías, nuestro Adón, de Adonai, Yeshua, Hamashiach, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas o la enseñanza que recibisteis de nosotros. Apártense de todo el que sea desordenadito, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, o sea, gratiniano, gratis, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que imitaseis. El trabajador, escribe Pablo, y está escrito en la Torá, el trabajador es digno de su salario. Y aquellos que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero resulta que estos jóvenes que no trabajaban en el Evangelio, solo querían vivir a costillas de la comunidad, teniendo pues todas las capacidades para ellos mismos trabajar. Y a eso se estaba poniendo rotundamente Pablo. Continúa diciendo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, eso es muy importante que tengamos nosotros en cuenta, porque esto, como lo titulamos en la sección, esta es la fe puesta en práctica. Mira, vas a ser mucho más útil en el reino de los cielos y para el servicio del Señor si estudias. Vas a ser mucho más útil si te superas. Vas a ser mucho más útil para el Señor y su reino si adquieres conocimientos, si te profesionalizas, si terminas una carrera profesional, si estudias, si obtienes tus títulos. Claro que sí, vas a ser mucho más útil. O si no, veamos los títulos y el nombre que perseguía, por ejemplo, a Pablo. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso era una persona demasiado estudiada. Sabía muchos idiomas y uno no aprende un idioma porque, no, pues, la gracia del Señor, bueno, sí, obviamente el hablar en idiomas sí es una manifestación genuina del Espíritu del Señor, pero, hablo es que este tipo de estudios, de acuerdo a ciencias, incluso del mundo, nos va a dar a nosotros credibilidad y vamos a ser mucho más útiles para el reino de los cielos si estudiamos. De hecho, enseñorearnos de las cosas que el Señor nos da con sabiduría nos va a ser a nosotros modelo a seguir para los que no conocen al Señor.
Ahora bien, importante tener en cuenta, busca el reino de Dios primero. Claro que sí. Estudia, aprende, memoriza, constantemente busca el reino de Dios primero y toda su sabiduría. Y después todo vendrá por añadidura. Claro que sí, solo dependemos de Él, no dependemos de nuestros títulos universitarios, de lo que sepamos, lo que hagamos y el trabajo que realizamos. No, dependemos solamente y exclusivamente de Él. Pero luego de que te instruyas en su palabra, ve al mundo y profesionalízate. Estudia, aprende. De esa manera va a ser mucho más útil, vas a ser mucho más útil para el reino. Vas a tener mayores y mejores capacidades. Piensen ustedes en una cosa. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos, no nos vayamos muy lejos, mi esposa es una de las profesionales más preparadas que yo conozco en mi vida, ¿cierto? Es una persona que tiene muchos títulos universitarios, una maestría, especializaciones, es muy buena estudiando. Ella es una persona que puede ir a muchos lugares a dar ejemplo de la palabra del Señor aplicada en su vida gracias a que tiene títulos que le permiten a ella acceder a lugares a los que una persona sin estudio o que no quiso estudiar o que simplemente quiso dedicarse a entrometerse en asuntos ajenos, como lo dice aquí la carta de Pablo, pues no puede llegar, no puede alcanzar. Entonces, ella puede alcanzar a muchas más personas porque ya tiene unas capacidades que las demás personas no tienen, ¿cierto? Por ejemplo, y yo digo una cosa, o creo en una cosa, y es que ningún conocimiento es en vano. Nada de lo que el Señor permite en nuestras vidas es en vano. Ejemplo, profesionales en psicología, ¿cierto? Sabemos que la psicología sí viene de Grecia, sabemos que la psicología sí es filosofía grecorromana, sabemos que la filosofía no es la base o no es la que me va a solucionar a mí todos los problemas, pero cuando una persona tiene problemas, ¿en quién suele pensar? En ir a leer la palabra del Señor o en ir donde un psicólogo a que le solucione el problema. En ir donde un psicólogo. Entonces los psicólogos tienen una oportunidad casi que inigualable de poder sentarse con muchas personas, hablar y presentarle la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿ven? Ahí el estudiar, el profesionalizarse, incluso en cosas que cuando aprendemos y estudiamos podemos llegar a pensar que son inútiles, nos damos cuenta de que nos dan acceso a a otras personas, a otras oportunidades y nada es en vano cuando lo dirigimos hacia la obra de los cielos. Y otra cosa más, Dios usa gente ocupada. Esto me voló la cabeza. Dios usa gente ocupada. Nadie acostado en una hamaca es llamado, nadie. Yeshua llamó a Pedro después de que pasó toda la noche trasnochando allá intentando coger un pescado. Estaba pescando y le dijo, láncela la red para el otro lado y después ya no la pudo sacar. El Señor no llama a nadie desparchado. Mateo, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando, estaba cobrando los impuestos del pueblo. ¿Y qué le dijo el Señor? Deje eso ahí, camine. Y se lo llevó. Estaba ocupado, estaba cobrando los impuestos. El Señor solo llama a gente ocupada, a gente que está haciendo algo. La parábola de los talentos. ¿Qué dice? Que a uno se le dio un talento y que lo multiplicó. Y que al que llegó y lo enterró, a ese lo juzgó. Dijo, mal siervo. Y al que los multiplicó le dijo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, ahora te haré señor de lo mucho. Entonces, desde hoy hasta que venga el Señor, estudia, prepárate, esfuérzate, sé diligente, ocúpate. Debemos ser ejemplo ante las demás, ante las naciones. Debemos ser los más preparados, los más juiciosos, los más entregados. Incluso como dice Jeremías, y esto también me voló la cabeza, debemos ser entregados incluso por las naciones y las ciudades en las que vivimos. No busquemos que todo nos caiga solo del cielo, que sí lo puede ser. El Señor les dio 40 años maná. Claro que puede caer. Y la provisión solo viene del Señor. Nunca perdamos eso de mente. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra sabiduría, no es lo que sepamos lo que nos da el pan de cada día, es la misericordia del Señor.
Pero cuando tú te profesionalizas, estudias, vas a tener otras oportunidades para servirle a Él, colocar a su disposición tus habilidades, las que Él te permite adquirir. Y, vuelvo y lo repito, como dijo en Jeremías, trabaja por las naciones, por el bienestar de las naciones y de las ciudades en las que vivimos. Dice en Jeremías que el Señor le dice a Jeremías, ve y dile a los que se fueron, a los que fueron deportados que busquen el bien de los lugares a los que fueron llevados. Y ella, pero ¿cómo así si fueron llevados por allá a Babilonia? ¿Cómo que busquen el bien? El Señor quiere prosperar a Babilonia. Pero ¿por qué el Señor quería prosperar a las ciudades y a los países a los que ellos habían sido llevados? Pues porque si las ciudades prosperan, pues ellos también prosperan. Si las ciudades en las que vivían los israelitas, por castigo, y ellos se esforzaban allá con sus capacidades, con sus habilidades, con sus entendimientos, con la sabiduría que tenían de la tierra, con todo lo que ellos sabían hacer, y hacían que esa ciudad prosperara, pues ellos también iban a prosperar. Por eso dice precisamente, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien. Por más que las cosas estén en nuestra contra, por más que las cosas estén al revés, por más que las naciones y el país en donde vivimos esté como que volteado de cabezas, no nos cansemos de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. No lo digo yo, lo dice Pablo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Otra cosa. Entonces, de acuerdo a todo esto, ¿cuándo deberíamos jubilarnos? ¿Cuándo llega nuestra jubilación? La jubilación de todos nosotros es cuando venga el Señor Yeshua. Eso que a los 50, 60, 70 no. Está demostrado científicamente que una persona, cuando se jubila y se va para la casa a dormir todo el día, se muere más rápido que los que siguen haciendo algo por la vida, que los que siguen trabajando, que los que siguen estudiando, que los que siguen preparándose, que los que siguen sirviendo, que los que siguen que cuidando su huerta, que cuidando los animalitos, que cuidando la casa, que haciendo, que viniendo, que trayendo, que llevando. Duran más años vivos que los que simplemente dicen, no, ya me jubilo y ya me voy a dormir. Eso amanecen de un momento a otro tostados. Entonces, ¿cuándo llega la jubilación? Cuando el Señor venga, hasta que nos coja la vida. Ahí me retiraré. Texto para la oración del día de hoy. Mateo 25, capítulo 31. No, perdón. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Se los lo voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto lo dice el Mesías, Yeshua, que nos le preguntaron que cómo iba a ser el final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuvo hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Conclusión, seamos de la derecha, o sea, para no generar polémica. Seamos de los que servimos, dimos de beber, dimos de, cuidamos, estuvimos pendientes de nuestros hermanos como si de Yeshua se tratara, y no como los otros que, estando el sediento o nuestro hermano, hambriento, sediento, forastero, desnudo y enfermo o en la cárcel, no le servimos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos eh, alimentarnos, por permitir que, Señor, tu pueblo se alimentara en este día con tu palabra, Padre. Padre, en ti colocamos nuestras decisiones, en ti colocamos nuestras profesiones, en ti colocamos, Señor, ya tu servicio, colocamos eh, todas nuestras capacidades, nuestras fuerzas, la energía que tú nos das, Señor, la salud que tú mismo nos das, la ponemos una vez más a tu disposición, Señor, para que se cumpla tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has utilizado como instrumentos, Señor, para tu obra sin merecerlo, Padre, porque estábamos perdidos en el mundo hasta que tú nos diste un propósito, Señor, un propósito por el cual vivir. Y no es más sino llevar tu palabra y hablar las maravillas de tu ley, Señor. Gracias por habernos perdonado y darnos nuevamente vida para contigo, porque de esa manera, Señor, podemos eternamente servirte hasta que nos tomes de este mundo y nos lleves a tu reposo eterno. Gracias te damos por la oportunidad inmerecida de poder servirte, de poder decirte Padre, de poder hablar a ti, Señor. Gracias te damos y te pedimos que cuides a todas las personas que hoy se han conectado, Señor, con nosotros, para que regresemos a nuestro siguiente día de reposo, nuestro siguiente Shabbat, podamos presentarnos, Señor, delante de ti con el corazón dispuesto a aprender, a estudiar y a conocer un poco más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Texto a memorizar y léanlo conmigo si desean. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 al 14 que dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Venga, no se les va a olvidar esto. Recuérdenlo para siempre. Ustedes fueron escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Grábenlo en la mente y en su corazón. Lucas capítulo 24, verso 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas porque escrito está. El camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos la escritura y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora y por el mismo canal si es su voluntad. Que el Señor les bendiga y los guarde. Shalom, shalom.